La espiral del silencio, ¿qué es? ¿Y cómo se come? La espiral del silencio es un mecanismo psicológico y una teoría propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Neumann. Ella comenzó su trabajo de investigación de la opinión pública por ahí en los años 60. En los años 70, ella expone su propuesta y nace a través de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, se veían los conflictos, obviamente, que existían en esos tiempos. Y empiezan a practicarla en los años, a principios de los años 80, con el nacimiento de la televisión. Elisabeth Neumann explica el poder que tiene esta en las masas, en los grupos, como por ejemplo en la educación, en la cultura, en las creencias. Supongamos un grupo de personas religiosos y una persona dice que Dios no existe. Este grupo religioso optará por rechazarlo y aceptarlo y tomarlo como una opinión personal, y que la opinión real es la de las mayorías. Entonces tenemos que si un individuo opina diferente, eso los hace pensar y los hace llevar al aislamiento. ¿Por qué? Por el temor de ser rechazado por las mayorías. Eso produce ese miedo de que las mayorías te rechacen y no te vean como que uno de ellos. Entonces ese temor los lleva a unirse a la supuesta mayoría para sentirse aceptados, a pesar de que su opinión no es la misma, pero no la dicen por temor a ese rechazo, a que las supuestas mayorías lo expresen. ¿Qué está pasando hoy en las redes sociales? Bueno, en un principio, como les decía, el poder de esta manipulación nace en la televisión. Hoy en día tenemos diferentes portales en las redes sociales como Instagram, Facebook, bueno, donde algunas personas se permiten hacer su misma opinión, pero con perfiles falsos, sin el temor de ellos ser rechazados, sino simplemente de exponer su opinión. Pero en el ámbito político, ¿qué está sucediendo? Podemos ver donde por medio de los bots se genera una serie de campañas y opinión pública de la mayoría hacia las minorías. Entonces tú publicas, tú haces una opinión, por ejemplo, política del chavismo, y de repente te aparecen una serie de comentarios, por ejemplo, hablando del mundo, del inmundo. Inmundo para todo el mundo. Y esa serie de comentarios que los hace ver como que ellos son la mayoría. Y no solo eso, sino que comienzan con los insultos. Come gorgojo, chaviste mierda, ignorante, lambucio, arrastrado. ¿Qué genera este tipo de comentarios negativos? Que si existiera alguna persona que opinara igual a mí, se cohibiría de hacer algún tipo de comentario para no ser rechazado y no ser insultado. Y es lo que está sucediendo hoy con esta serie de bots que son simple y llanamente laboratorios psicológicos que utilizan para poder manejar a las mayorías y las minorías. ¿Por qué? Simple, cuando una mayoría se impone, la minoría va reduciendo. ¿Cómo es eso? Bueno, mientras más comentarios existen a favor de un contrario, el que menos comenta va disminuyendo. Eso es lo que genera la espiral. En la parte de arriba están las mayorías y en la parte de abajo están las minorías. Entonces llega ahí un momento que ya las personas no opinan porque saben o por temor a ser rechazados. Es donde yo coincido con Michel Foucault, donde él expone en sus estudios que la opinión pública es un poder producido. Entonces es donde podemos ver todo el trabajo de estos bots que generan un tipo de una producción o un comportamiento, es un poder producido. Hablaba yo con el politólogo y profesor de la Universidad Fermín Toro Greimán Rea sobre el tema de la espiral del silencio en el tema migratorio, donde muchas personas adoptan un léxico, un lenguaje o una jerga diferente a la que ya tenían anteriormente. Por ejemplo, son venezolanos y están en Colombia y de pronto empiezan a hablar colombiano. ¿Por qué lo hacen?
por el tema de espiral, el temor a ser rechazados. Entonces, detrás de esto se esconden al rechazo y empiezan a hablar como un colombiano para poder ser aceptados por la sociedad. Esto porque, bueno, sabemos que, bueno, hay muchos venezolanos, o hay algunos pocos venezolanos, que han cometido o han tenido conductas irregulares, y por temor a eso, y por temor a la xenofobia, por temor a la aporofobia, por temor a tantas cosas, ellos toman esta conducta, este comportamiento. Es necesario que las personas entiendan toda esta situación de las redes sociales, la espiral del silencio y los bots, para que no tengan miedo a expresar su opinión. Los chavistas somos mayoría y esa es la realidad. Te quieren demostrar una mayoría opositora que no existe. Es más, los bots no votan.